Hacemos. al Eh, equipo de análisis. ¿Tenés ¿Cómo alguna, anda? tenés alguna otra crítica para hacernos? No, Como para romper el hielo y empezar la charla. crítica positiva, un señalamiento para que crezca el programa, que se lo merece además. Es Sí. una perspectiva que tenemos que incorporar todos los de nuestra generación. Ujú, bien, Es bueno. así nomás. ¿Qué dicen ustedes? Bien, bueno, se le complicó bastante al gobierno, ¿no? A ver, contanos tu interpretación de la jornada de hoy y de cómo viene la mano, porque está la ruptura, el voto Bueno, en la contra ruptura es del veto. Macri, A ver, ¿no? contanos. Y bueno, Macri va a tener que poner de tobillera, Milei, porque mirá lo que le Uf, armó ya acá. Esta ruptura es la primera, ¿eh? Ujú. Él está muy confiado de que Macri murió, porque electoralmente hicieron un cierre. Veremos. Y después, bueno, la pérdida de músculo parlamentario del gobierno es un síntoma inequívoco de que efectivamente el ciclo de Milei tiene muchísimas dificultades. Mira, yo creo que vos esto vas a ver más que yo, Gabriel. El único apoyo concreto que tiene este programa para no estar ya en situación de agonía o Sí. principio de autopsia es que, digamos, está sostenido por la geoeconomía. Está siendo un ariete en una región clave como es Latinoamérica de un imperialismo decadente en medio de una disputa hegemónica que es evidente para cualquiera. Acabo Yo creo que de es plantear algo muy el único semejante. aporte real, ¿viste? Porque si no vienen todos los análisis financieros, ¿no? Mira, acá la única realidad es que esto está sostenido por el nivel de endeudamiento que le permite Sí. la posición geopolítica que ocupa el gobierno nacional. Ujú. Así que todo lo demás está bien, los economistas, viste, que hacen diagnósticos, son correctos, pero la clave para mí es esa, o sea que tiene más que ver con tu tema que con el tema de los economistas y el mío. ¿Tendrá repercusión electoral esta debacle en el Congreso y las dificultades económicas de las que estamos hablando? Mira, la inminencia nunca fue una gran compañera en política y sobre todo en Sí. tránsitos, digamos, relativamente institucionales. Vamos a llamarle de alguna manera a esto, porque esto democrático no tiene nada, porque la principal opositora, quiero comenzar hablando de eso, está presa. O sea, estas Ujú. elecciones con la mitad de la gente que no vota y la principal opositora presa son cualquier cosa menos elecciones democráticas libres. O sea, es evidente que es una anomalía Sí. típica de un modelo que no se sostiene, Gabriel. O sea, Ujú. es un indicador tan potente como el riesgo país o mucho más que tengas que encarcelar a los que piensan distinto para poder ir a elecciones. No sé qué más necesitan para darse cuenta de que esto no va más. Si va a tener efectos electorales en inmediato, dada la fragmentación, la poca participación, la falta de una figura tan fuerte, convocante como era la posibilidad de que Cristina encabece en la tercera, yo no me arriesgo a dar un pronóstico definitivo, pero más allá de lo electoral, esta es una elección en transición. Yo creo que el desgaste del gobierno va a seguir, resuelva o no la elección bonaerense de una manera menos ominosa que la que uno desearía. Pero esto es una lógica que está más allá de la cuestión electoral. Macri, ¿te acordás en el Sí. 2017 lo que pasó? Ujú. Ganó. Sí, sí. Me acuerdo que habían salido el plan Platita, se llevaban el chico por delante, el 18 cayó, se terminó el gobierno del 18, Ujú. un año antes. ahora es el Así plan No hay platita. Che, claro, no, yo creo te que saluda el Tano va, Seminar acá. ¿qué haces, Tano? ¿Cómo ¿Cómo andás? andás? Sí, sí, te escuché en la intervención. No, bueno, yo creo eso, mucho más no puedo anticiparte, Gabriel. Pronósticos no, porque no sabemos el principal dato es cuánta gente va a concurrir, estamos muy lejos, la gente no entiende muy bien lo que votan. Ujú. El desdoblamiento no fue una gran solución en esta circunstancia, no me voy a meter en esa discusión porque no tiene sentido, pero digamos, estamos en una situación crítica en lo social, en lo económico, en lo financiero también, Sí. porque escucha, están metiendo tasa del 74%, esto es un caos. Ujú. Ahora, la novedad es la que siempre analiza Gabriel con más profundidad y pertenencia que yo, que es el tema geopolítico. Este gobierno, si no fuera un enclave de la Norteamericano, política claro. exterior norteamericana, yo no Tal tengo cual, duda. exactamente, ¿Eh? exactamente, Artemio. Ahora te pregunto, ¿a qué atribuís que no se acerquen a votar amplios sectores, que hayan bajado Bueno, la cantidad de votantes en la Argentina?
Una pregunta interesantísima. Yo hoy acabo de postear eso. Mirá, la precuela de este ausentismo que hoy nos preocupa a todos, hay que buscarlo en el año 2021, cuando la elección de medio mandato del Frente de Todos, nos retrotraemos a ese punto, después de los primeros 2 años, ya con crecimiento económico y la convalidación de la deuda, pero el crecimiento económico ya estaba y la verdad es que el patrón distributivo con el que se fue a elecciones y el nivel salarial con el que se fue a elecciones provocó 4,1 millón de ausentes que habían acompañado en 2019 al Frente de Todos. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, se incumplió el contrato electoral. De hecho, el Frente de Todos terminó con el mismo patrón distributivo que Macri, que el gobierno de Macri. La participación de los trabajadores que estaba en 54 con Cristina quedó en 46 con Macri y así siguió. En el medio, como este era un gobierno que se decía peronista, fue castigado con un voto ausente, con la no concurrencia. Pero no se le dio un solo voto a la oposición en 2021. Mira, en La Matanza, me acuerdo que la consultora Proyección, la de Giorgetti Zunino, habían hecho un análisis sobre cuántos votos había obtenido por sobre el 2019 Juntos por el Cambio en ese momento, 24.000, nada. O sea, nadie le dio un voto a Macri. Por supuesto, esto duró hasta el 2023, donde esa lógica se rompió. Y si vos analizás el primer voto de Milei, el 30, ese que le permite ingresar a balotaje, no el que la prótesis que le da Macri. Acá está el Tano seminar ahí. Sí, sí. Tano Massa dijo que dice, no, yo le puse nafta para que llegara a Dolores, vino Macri y me lo llevó a Mar del Plata. No me saques el laburo, Artemio. Esos planes que hacen los políticos, viste que está todo bien, pero fallan siempre. Pero eso fue la precuela. La falta de representación, fundamentalmente la defraudación de un sector importante del electorado que había depositado esperanzas en la coalición del Frente de Todos y no se satisfizo. Lo mismo, bueno, el gobierno de Macri fue desastroso, también provocó un nivel de insatisfacción importante en los electores que en su momento, en 2016, le habían dado el aval. Las dos grandes coaliciones, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, son las derrotadas en 2023 y aparece como efecto este muchacho. Me parece que además de las redes, todo eso está muy bien, pero hay que analizar las condiciones materiales de existencia en el momento de votar. Y algunos indicadores son claves. Pobreza, indigencia, pero fundamentalmente distribución del ingreso, participación de los trabajadores en el PBI. Y la verdad que fue muy insatisfactorio. Ahí empezó el ausentismo. Y bueno, ahora va a haber que verselas con la defraudación de la gente que votó a Milei. Artemio. O sea, es evidente que eso también va a pasar. Yo no creo que eso descienda drásticamente, esperemos que sí, porque mira el ausentismo, y con esto termino, tiene un despliegue que no es homogéneo, es muy heterogéneo, pega muy fuertemente en los sectores populares y vulnerables. Por lo tanto, los partidos políticos, espacios políticos, llamarlo como quiera, que están vinculados fuertemente a los sectores populares, tienen en ese sentido mayor dificultad cuando la gente se ausenta. Esperemos que eso se resuelva, la militancia va a ser clave en esta elección, bueno, los políticos lo han entendido, de hecho hay agrupaciones gremiales, agrupaciones territoriales, están todos trabajando persuadidos de que hay que volver a restablecer un vínculo que se rompió con los electores. Artemio, para ese tipo de reacción y volver a convocar y a enamorar al votante, ¿no está volver haciendo... a representar, me gusta más representar que enamorar. Bueno, ponele, ¿no está haciendo falta por parte de la oposición ya mostrar un plan económico y un plan de gobierno que hasta ahora no se escucha de ningún candidato? Sí. No, yo comparto de que la cuestión programática, esta es una elección de transición. Acá hay una unidad de características electorales. La unidad programática y la unidad política no se concretó en ninguna de las dos coaliciones. No, por eso. Eso va a ser en el tránsito del 2027. Va a haber novedades, este tipo de unidad no sé si se sostiene o no, pero va a haber mucha discusión. Hay que prepararse para que la discusión interna efectivamente se observe, no hay que espantarse, eso siempre existió. Lo que no puede pasar más es que convivan dentro de un mismo espacio gente que piensa de manera antagónica. El no más Scioli que dijo Máximo
que yo avalo, yo creo que lo que está diciendo es, no se puede tener, lo mismo sucede para la coalición esta de derecha, lo que pasa es que ellos tienen menos diferencias sustanciales programáticas, pero no podemos permanecer con gente o referentes dentro del espacio con proyectos que antagonicen. No puede tener un tipo que quiere pagar la deuda, otro que no quiere pagar la deuda, uno que cree que la distribución del ingreso central, otro que cree que no, uno que cree que hay que alinearse con Estados Unidos de manera primordial, como el caso que plantea el compañero Moreno, y otro que cree que no, que en realidad hay que ir contra el globalismo y hay que buscar alternativas de otro tipo. Eso hay que resolverlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que se tiene que ir la gente? No, la gente no. Esos proyectos se tienen que sintetizar. Tiene que haber un proyecto organizador. Avanzamos bastante con el tema deuda, porque Cristina, como jefa del PJ, dijo la deuda es central y no se puede pagar tal cual está. Eso me parece un gran avance para el peronismo. ¿Qué hay que hacer con los que piensan distinto? Hay que echarlo, no. Lo que decía Cook. ¿Vos te acordás cuando Bramuglia, ahora sacaron una revista que se llama Bramuglia? Fue el primer intento del neoperonismo, del peronismo sin Perón en el 55. Yo no sé qué revista saca esta gente, ¿eh? Es una cosa insólita. Bueno, aparte de ese tipo de cuestiones que pueden ser, yo no creo que la historia sea un dato menor, hay que revisar un poco las cosas. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué decía Cook con los de la línea blanda? Le llamaba, vos, no sé si te acordás de los textos de Cook, él le llamaba la línea blanda, decía, no, tienen que estar todos, incluso los traidores, todos adentro. Lo que no pueden es ejercer ningún espacio de construcción. Bueno, eso se va a resolver, a mi juicio, de cara al 2027, porque esta unidad es una unidad electoral. Lo mismo le pasa a Juntos por el Cambio. A la Libertad Avanza. Juntos por el Cambio hoy parece que está subsumida en una especie de vaho donde Macri ya está. Bueno, vamos a ver, ya le partió el bloque. Vamos a ver cómo termina esa historia también en estas dos grandes coaliciones que van a atrapar, yo creo que en la elección esta, el 75-80% de los votos. La Libertad, que va a seguir. La Libertad Avanza tiene una premisa que es total, que es el pago de la deuda. Eso no el pago de la deuda, además tiene todos los fierros, o sea, y tiene la política exterior que no cambia. Ellos tienen mucha más coincidencia programática, no tienen un tipo que diga el compañero en esta yagua adentro. Pero por ahí el tema es que al no tener un programa, no tener un programa claro, no tener da la impresión de que el frente, como lo venimos haciendo hasta ahora, el Frente de Todo, Unión por la Patria, que terminan siendo frente electoralista para las elecciones, para ganarle a Macri, que terminan siendo casi posibilistas. Y es difícil que esos frentes no sean conducidos, generalmente no son conducidos por la parte más activa, más popular, digamos, de los sectores populares. Terminan siendo conocidos por Massa, por Alberto, por por Moreno. Que lo que decís vos es cierto, y la experiencia muestra que los sectores más dinámicos, cuando eso sucede, y lo conducen sectores más retardatarios, por eso Cook decía, tienen que estar, pero no conduciendo. Exacto, coincido. Parece que Cook era un gordo, viste, que vivía en las nubes. No, era bien realista. Se me ocurre una pregunta a raíz de eso, Artemio. ¿Massa entra dentro de esa categoría? Porque se llegó a decir que Massa era traidor. No, por supuesto. No, yo en ese sentido no tengo ningún problema. Yo creo que lo que hay que definir es el proyecto, la encarnación del proyecto, y un rumbo. Después todo el mundo que quiera compartir el espacio. Estoy hablando de los dirigentes, la gente no tiene problema. Sí, lo que pasa es que el problema es, y yo creo que tiene que estar. Creo que Cristina ha tomado la decisión en ese sentido. Vos sabés que yo creo que el proyecto para los sectores populares se encarna en un nombre. Pero no es que todo el mundo había leído el proyecto que tenía la de Chico del 46. Es un nombre. Yo creo que hoy sigue encarnado en Cristina Fernández. Esa es una discusión. Mi percepción es que eso es así, siempre lo dije, pero comparto con que hay que... programáticamente la unidad tiene que ser más profunda que esta, que se resolvió en términos electorales. Esta es una unidad electoral. Encima, con la urgencia de que adelantaron las elecciones en provincia, prácticamente no quedó tiempo para otra discusión que no sea la electoral. Pero va a venir, porque ahora nos horrorizamos de Milei. Yo estoy de acuerdo, es un horror. Esto es lo peor que nos pasó en democracia. No sé si coincidimos, muchachos. Coincidimos. Es una espantosa. Ahora,
esto espantoso fue producto de que las contradicciones insalvables en lo interno del FDT no se resolvieron. Es producto de haber mirado para otro lado cuando todo indicaba de que había problemas severos. No puede volver a pasar. Hay que asumir que la discusión interna y las contradicciones dentro del espacio popular democrático deben ser analizadas y deben ser administradas de manera contundente. Seguir diciendo que pasa lo que no pasa, porque todos nos damos cuenta, si no, la unidad, y todos nos damos cuenta de eso. No es así, no dio resultado. Que nos gobierna, pongan el nombre que ustedes quieran, también es producto de ese déficit. Entonces, insistir con eso me parece un error. No nos conduce a nada. Mirá lo que pasó con la experiencia del FED. Yo no es que quiera, dice, no, porque vos te ensañás mucho, una especie de catarsis. No es ninguna catarsis. Tenemos que analizar lo que pasó para no volver a repetir los errores. El primer paso es analizar cuáles fueron. ¿No pensás, Artemio, no pensás que la llegada de Jorge Porcel al Congreso puede llegar a jerarquizar la Cámara? Es peronista, ¿no? Sí, aparte tiene vos sabés que él tiene mucha experiencia, puede llegar a ser un buen diputado, porque nunca él hizo un carajo en toda su vida. Sí, bueno, mirá, mejor que esto que tiene. ¿Lo viste ese que se envolvió? No, vi, me mostraron ayer en el streaming uno que se envolvió con nylon. El tronco ese. Sí. Artemio. Tronco. Artemio, detener a este espanto, ¿no? que estamos viviendo. No se corre el riesgo de que al lado de cualquiera puede ser Gardel. Y es peligroso, porque cuando se tira, pues se tira tanto la cuerda que puede aparecer un chanta de menor cuantía, pero sería lo mismo. Totalmente. Y hay que correrlo con un proyecto político, económico y un plan de gobierno. Claro. Es eso lo que hace falta. Bueno, escúchame, acá hubo un montón de gente que le encontraba propiedades a este muchacho. Y sí. Analistas progresistas. Cuando se vaya va a tener muchas propiedades. ¿Te acordás cuando llegó Macri? Ahora la derecha llega para quedarse, ahora tiene un proyecto. Los progresistas, estoy hablando del progresismo habitual. Sí. Ahora lo hicieron también con Milei, que resulta que tenía propiedades, que interpela, que lo que... Bueno, eso es un problema que también tenemos que resolver, y yo creo que eso forma parte de la discusión interna que hay que dar. Los enamorados de la coyuntura, acá el que gana parece que tiene propiedades inalterables que van a durar durante décadas. Eso no va a pasar. Ahora, nosotros tenemos que resolver temas serios, tenemos que hacer una autocrítica. No puede ser que vamos a una discusión por la deuda y se la convalidamos parlamentariamente. Y que el presidente diga, ay, me confundí, no sabía, porque al final él me dijo que era reestructuración y la refinanció, y yo no sé la diferencia, eso no puede pasar más, O sea, hay un sector de la ciudadanía que puede estar enojada, uno puede terminar con los salarios 10 puntos abajo en promedio que los que dejó Macri. ¿Qué los pibes que se iniciaron en política en 2016? Frente a eso, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo para votar? Lo que se ha puesto en cuestión es el modelo de designación, porque a Alberto y a Scioli lo designó Cristina. El modelo sí, pero vos fíjate una cosa. A Scioli la responsabilidad estricta de Cristina habría que ver. Yo creo que Scioli, yo participé de esa discusión, no con Cristina, entre la militancia y los analistas. Era un pedido muy fuerte también de los gobernadores. Scioli parecía ser un elemento que podía tener una competitividad que nuevamente el kirchnerismo había perdido, porque el kirchnerismo traía mucho rechazo, bla, 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 bla. De hecho, en la primera ronda, Scioli se deskirchnerizó. ¿Ustedes se acuerdan de la campaña que hizo Scioli en la primera ronda? Para encontrar la diferencia con Macri había que tener una lupa. Parecen las discusiones entre los candidatos en Uruguay. ¿Vieron los debates en Uruguay que no sabés quién es quién? Quién es del Frente Amplio y quién es de la derecha. Bueno, Scioli hizo una campaña totalmente deskirchnerizada. Se metió la militancia, se kirchnerizó la campaña y, bueno, terminó como terminó, a apenas 2 puntos de Mauricio Macri. Lo mismo pasó en la elección del 2019. Cristina resolvió
la elección en términos electorales de manera impecable. No te olvides que estaba el sallo puesto sobre la proscripción y el encarcelamiento cuando ella tuvo que tomar la decisión. No pudo, o sea, ella misma dijo, yo voy a, si ella era candidata ganaba, lo mismo que Alberto sacaba y lo mismo voto más, pero ella dijo, vamos a tener toda la campaña electoral con el sallo judicial sobre la cabeza de la candidata, o señalando que la ponen presa o señalando sistemáticamente los hechos de corrupción. Lo de Alberto fue una solución coyuntural para resolver una coyuntura electoral muy dificultosa, porque, ojo, Macri dejó un país desquiciado. Solo un liderazgo potente como el de Cristina le pudo dar una salida popular, democrática, racional. Por supuesto que después yo creo que hay que reordenar el funcionamiento del gobierno. Me parece que el apartamiento que hizo Alberto de Cristina, cuando ella señalaba por acá no, por acá no, por acá no, hizo 20 intervenciones, ninguna de las cuales tuvo ningún efecto. Eso no puede pasar más. O sea, eso no se puede volver a repetir. No podés poner delegados que finalmente toman autonomía y hacen lo que efectivamente creen a su buen juicio y criterio. Eso no puede suceder. Este es un movimiento que responde a un liderazgo, ni a dos ni a tres, y efectivamente mi percepción es que ese liderazgo histórico es de Cristina Fernández. Ahora, yo te doy la derecha, Gabriel, en que, bueno, siendo así las cosas, tenés que garantizar de que ese liderazgo siga activo durante la gestión, porque si es solo para resolver una coyuntura electoral y a partir de ahí el candidato se puede desprender solo, ganar autonomía y no tener absolutamente ninguna contemplación para con los señalamientos que le hace aquella que le dio los votos, bueno, ahí hay un problema de funcionamiento que no se puede volver a repetir porque la gente castiga. O sea que, mirá qué problema político tuvimos, mirá dónde estamos, lo que apareció producto de el gobierno que llevamos adelante. Bueno, eso no se puede volver a repetir. Sí. Hoy estamos con el tema Milei, ¿viste? Con Milei todos los gatos son pardos, que con esta bestia, ¿qué vas a decir? Acá, como compañero, acá, no sé qué. Yo, no sé, casi prácticamente no tiene diferencia con nadie, pero eso no es real, las diferencias existen. Hoy estamos todos de una manera unificados en torno a esta bestialidad que está llevando adelante el gobierno. Bueno, pero eso no puede hacer perder de vista que lo que planteaban ustedes, tiene que haber claramente una divisoria de aguas y una perspectiva política exterior, que la gran política hay que discutir y tener un rumbo. Y los que pueden no acordar con el rumbo que defina la conducción, bueno, que acompañen sin acordar, pero que no tengan espacio de conducción. O sea, es un problema complejo que hay que resolver. A Perón se le planteó muchas veces. Es el debate. El neoperonismo hubo por todos lados, y él no echaba a nadie. Pero lo que no se podía discutir es la conducción y la coherencia. Mira, Perón puede haber tenido idas y venidas, lo mismo que Néstor y lo mismo que Cristina, pero decime en qué medida Perón, Néstor y Cristina perjudicaron en alguna medida de gobierno eliminar a los intereses de los sectores populares. Ninguna, no hay una sola ley, no hay un solo movimiento en contra de los sectores populares. Después podemos discutir todo, pero las grandes líneas no se discuten. Pero la política exterior no se discute. Precisamente vos por no podés eso. llamar compañero Netanyahu. Artemio. Vos no podés, vos no basta Perón. No podés decir que Trump tiene los valores del general Perón. Perón Vamos a discutir también. no echaba a nadie que se subía a su proyecto político, económico, hasta Y no le discutía la conducción. pero había un proyecto que se sabía cuál era, y no importa quién sea, pero en este caso es al revés. Está mirando a los dirigentes porque no hay proyecto político ni se propone nada. Y sobre todo, cómo proponer para salir de esto. ¿Entendés? Mirá, yo creo que eso está planteado. Yo creo que el tema de la deuda, vos sabés que yo creo que es central, ¿no? Claro. Organizar el proyecto en torno al no pago de la deuda al cual está planteada, no al no pago que plantea la izquierda. A la imposibilidad. No pago de la deuda en las condiciones que plantea el fondo, me parece que es un gran eje para empezar a conversar otras coincidencias. Y Perón
el proyecto de Perón estaba encarnado en su propio, en su nombre. Claro. O sea, el hecho de que Perón fuera candidato, para la gente era ya el proyecto encarnado. Y cuidado con los liderazgos históricos, mirá que no se pueden superar así nomás. Cuando estaban proscriptos no se superan. Perón proscripto, con acuerdo o sin acuerdo del líder. Perón estaba de acuerdo con Frondizi, ¿te acuerdas? El pacto Perón-Frondizi fracasó. Sí. No estaba de acuerdo con Ilía, y muy bien no estuvo de acuerdo porque le pidió el regreso en el Galeao y le puso un bombardeador de Plaza de Mayo como canciller. Ilía fracasó. Y yo con todo el dolor del alma, porque yo a Cámpora no lo pude votar porque no me dio la edad, pero además lo sigo reivindicando como un ejemplo de lealtad. Pero la verdad fue que con el acuerdo del general Perón, Cámpora fue presidente. Surgieron problemas, ¿cómo terminó eso? Adelantando las elecciones y que el anhelo del pueblo argentino postergado durante 18 años se hiciera realidad y Perón fue presidente con el 63% de los votos. Esos liderazgos no se superan, no se jubilan y mucho menos uno puede avanzar en contra del liderazgo histórico. Le pasó a Brambilla, ¿cómo se llama? Al ministro de Relaciones Exteriores de Perón en el 55. Le pasó a Bandor. O sea, no se avanza así. Y va a pasar lo mismo con aquellos que quieran construir poder avanzando sobre el liderazgo de Cristina. Van a fracasar electoralmente y políticamente de ahí no va a salir nada. Hay que tener mucho cuidado. Esto es el peronismo, esto no es un partido tradicional que está organizado de la manera de que, con todo respeto, digo, lo que fue el radicalismo. Digo fue porque ya no sabemos qué es. Pero esto es un movimiento con un solo liderazgo. Y bueno, creo que sigue siendo así. Y bueno, vamos a ver. Pero comparto con usted que hay que ordenar la tropa interna y que efectivamente el tema del programa es central. Creo que es un gran avance el tema de la deuda y la propuesta del Partido Justicialista Nacional. 10 puntos. Vamos a ver cómo sigue. Queríamos conocer tu visión, Artemio, escucharte con mucha atención. Te mandamos un gran abrazo. Sí. Gabriel, que el gordo decía, todos que vengan, pero en la conducción no. Porque a Cook se lo pone medio, como diciendo, no, era un idealista que iba en la nube de Úbeda. Ningún idealista en la nube de Úbeda. Era un político que tenía claramente una visión acerada con respecto a la construcción del movimiento nacional, que estaba en línea con lo que planteó siempre el general. Pero siempre lo reivindico, porque con Gabriel tenemos esto, jaurechismo, cuquismo. Sí. Es así. Sí, porque terminó un poco circunscripto, ¿no? Después de haber sido delegado, después de haber sido delegado nacional, terminó conduciendo una agrupación bastante circunscripta. Fue uno de los pocos que le discutía a Perón. Le discutía a Perón. Sí, pero ya está bien. Pero nunca rompió ni nunca planteó la caducidad de la Constitución. Sí, no, por supuesto, pero él llegó a discutir algunos temas con Perón, ¿eh? Sí, claro. Temas, no, en la correspondencia está claramente. También propuso algunas organizaciones que precipitaron y aceleraron el regreso del general Perón. Claro. Fue muy útil. No solamente Cook, otros, ¿no? Eso es otro tema, no nos vamos a meter en eso. El Cacho, el Cadre, la aparición de las organizaciones especiales, los ASO. Por ahí tuvo una mirada panorámica interesante de Rearte, yo lo valoro mucho. Ese condicionamiento de toda movida, por violenta que fuera, a la política. Pero se nos está yendo el espacio. Se nos está yendo el programa. Gracias. Ya estamos en el temario digamos, de Mochín Marafio. Unidad básica. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchachos. Dale, nos vemos, Artemio.